por uno de esos diagnósticos, por solo uno tan solo, Jorge podía morir en ese hospital. Que la vida de mi esposo se escapaba de mis manos y de todo el equipo médico. Yo solo le dije a Jorge al oído: amor, luche, porque el propósito de Dios no se ha terminado con nosotros. A las 48 horas Jorge despertó preguntando que quién había ganado un partido que había jugado de la Champions League. ¿Quieres cacarear como gallina? Júntate como gallina. ¿Quieres volar como las águilas? Júntate con águilas. Hay una solución en el entorno lo es todo. El entorno lo es todo. Muy buen día a todos, ¿qué tal? Un placer saludarles nuevamente. Les hablamos aquí con un nuevo podcast, con el Protector Podcast, Aprendiendo a Crecer. Hoy estamos con una pareja que nos visita de la ciudad capital, Tegucigalpa, y estoy platicando con ellos, con unas personas muy amables, muy entregadas a Dios, y para ello quiero que ellos se presenten. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Jorge Linares. Soy de Tegucigalpa, ingeniero industrial de profesión. Hola a todos, mi nombre es Dency Martínez, igual soy de Tegucigalpa y soy médico de profesión. Excelente. No, yo estoy platicando con ellos y me cuentan muchas anécdotas, pero para que ustedes lo conozcan mejor a ellos, quiero que ellos se den un relato corto de su vida, de cómo fue antes, cómo es ahora, cómo se conocieron y cómo están ahora ellos dos en su mente. Mucho gusto, como decimos los fraternos, déjenme decirles. Hace 15 años atrás yo llego a esta organización siendo un hombre completamente ateo, en vicios, perdido por la vida, sin un sentido, una razón de vivir, tratando de llenar los vacíos y simplemente escaparme de la realidad. Y una amiga que tenía por más de 4 años de que ella estaba tratando de hacerme venir a esta organización, hablando de los eventos, hace todo lo posible para poder hacer que este hombre que le tienen enfrente de su pantalla llegue por primera vez. Y saben, yo vine a una organización que no juzgó al hombre que estaba entrando con los ojos vidriosos, con un aliento de dragón, que no juzgó al hombre que estaba ahí enfrente con cara de tubo, completamente iracundo, simplemente huyendo de sus problemas. Y fue aquí donde conocí a Jesús. Me presentaron un Jesús práctico, un Jesús sencillo, un Jesús que simplemente dijeron: Él me ama, Él perdona tus pecados. Y en Usael tuve mi encuentro genuino con Jesús. Y en él encontré la restauración, el sentido, la identidad de hijo que me había perdido la vida. ¿Saben? Una vez con Jesús en mi vida fue sencillo llevar todos los problemas que tenía, el alcoholismo, la drogadicción, las problemáticas familiares. Fue sencillo llevar la carga y entendí que simplemente tenía que llegar a Él y que Él llevaba mi carga. Y fíjense que en este caminar comencé a enamorarme de ese Jesús. Jesús comenzó a hacer cosas maravillosas y grandes en mí y a través de mí, para mi familia. Mi familia fue apasionándose de ese Jesús. Y a uno le enseñan, hablábamos con Omar, a uno le enseñan a ser hombre aquí en esta organización. Y uno de los temas que a uno le enseñaban a ser hombre es que nos enseñaron que no es bueno que el hombre esté solo. Para eso ha tenido una ayuda idónea. Pero el problema que yo tenía es que era escoger solo una, y escoger solo una en nuestras fuerzas era muy difícil. Y aprendí que era mejor poner los sueños y anhelos en las manos del Señor, porque Él era el prosperazo. Y saben, lo que nunca hubiese esperado, una niña de casa, una niña de bien, una niña que quiso crecerme. Me encontré en un evento de Finet y apantalló completamente mi vida. Y este loco que tienen aquí le dijo sinceramente a su corazón que Dios me había dicho que ella va a ser mi esposa en mi vida. Y obviamente le tuve una respuesta de loco que él le respondió: Yo simplemente le dije: bueno, si Dios ya se lo confirmó a usted, ahora dígale que me lo confirme a mí, porque yo hablé con el Espíritu Santo en la mañana y a mí no me dijo nada. Pero quiero contarles de que realmente Dios fue el único que pudo unirnos, porque yo conocí de esta organización hace muchos años. Mi papá llegó a esta organización y mi hogar se transformó en un hogar de paz, aquel hogar donde habían chismes, pleitos, contiendas, Omar, infidelidades. Tengo casi 12 hermanos fuera del matrimonio. Cuando Jesús toca el corazón de mi papá a través de Finec, ese hogar donde había había mucho roto, realmente el Señor comenzó a restaurar mi familia, comenzó a restaurar mi casa. Entonces yo ya soy como hija de padres fraternos.
Y esos son los recuerdos que yo tengo realmente, ver a mis papás orando, ver a mis papás realmente tomados de la mano, orando por nuestra familia y ver ese caminar junto a ellos. Así que nuestras vidas nunca se hubieran cruzado si no hubiese sido a través de esta organización. A diferencia de Jorge, yo sí lidié mucho en mi niñez pues con una baja autoestima, con muchas inseguridades. Y mire, Omar, a pesar de ser hija de padres fraternos que oraban por mí, pero eso no me apartó de lo que el mundo quería, porque dice que Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. Y muchas veces el propósito que el Señor tiene para nosotros no se va a cumplir si Satanás mete la mano, pero aquí es donde aparece Jesús. Jesús es el que todo lo salva, que todo lo sana y hace que ese propósito se encarrile de tal manera que nosotros llevemos esa vida conforme a lo que Él quiere y a lo que Él necesita. Así que así conozco a Jorge en un evento de fraternidad donde se me presentó a los 2 meses después del evento. No fue como que ahí me llegó y nada, no. Se fijó ahí en el gafete que cómo me llamaba, de qué grupo era y a los 2 meses me escribió y me dijo, bueno, soy Jorge Linares, soy comandante de las legiones, que no sé qué. Y yo dije, ay, no, otro fraternito, dije yo, que quiere entrar en conversación. Y yo tenía mis puntos muy claros. Sabía que quería graduarme, estaba muy enfocada en mi familia y también muy enfocada en el servicio a Dios. Así que cuando él me empezó a escribir todo ese montón de cosas, yo dije, bueno, la única manera de apartarlo de aquí es poniendo las reglas claras. Y una de esas reglas era que yo no salía sola. Yo no salía sola porque vengo de un hogar muy conservador, un hogar donde mi mamá se encargó como de darnos esos valores morales, ¿no? Que las niñas no salían solas con los varones y que si iba a salir siempre con mi hermana. Entonces yo dije, si Jorge pasa este filtro, si dice que sí, pues posiblemente le acepte una salida, si no, no. Entonces, pero ¿saben cuál fue mi sorpresa? Yo le dije, bueno, yo no salgo sola, yo salgo con mi hermana menor. Y él solamente me dijo, no se preocupe, ya escogimos la película que vamos a ir a ver. Así, así. Entonces yo dije, bueno, le vamos a dar una oportunidad. Y comencé a ver cosas en él que realmente comenzaron a reafirmar eso en mi corazón. Era un hombre que apasionado por Jesús, a pesar de que su vida atrás había sido pues un desastre, pero comencé a ver ese tipo de cosas que debemos de ver en una pareja, ¿verdad? Que ame a Dios por sobre todas las cosas, porque si ama a Dios va a poder amarnos a nosotros y va a poder amar a nuestra familia, ¿verdad? Y en ese vínculo de amor perfecto, pues hacer esa unión. Y realmente el Señor une vidas con propósitos porque se avecinaba algo para mi vida para la cual yo no estaba preparada. Yo perdí a mi mamá falleció y saben, esto vino a marcar y a destruir mi corazón, porque comencé a experimentar eso que se llama cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Porque el Señor se llevó a mi mamá. Si mi mamá era una mujer de fe, era una mujer que amaba a Jesús, era una mujer que pescaba almas. Y comencé a caer en esa situación de angustia, de depresión, de ansiedad, de intentos suicidas, pensamientos donde una y otra vez Satanás bombardeaba mi cabeza, porque hacía apenas 5 años, Omar, había perdido un hermano asesinado. Saben, esto vino a destruir todo lo que yo conocía de Jesús, porque muchas veces en esos momentos donde nos sentimos tristes y abatidos, pensamos que Dios no nos escucha, sentimos que el Señor se ha olvidado de nosotros, pero realmente Jesús nunca llega tarde, Él siempre, siempre llega a tiempo. Y tuve que pasar toda esta situación de mi luto, de mi dolor y de la depresión para entender otros que al igual que yo sufrieron en ese momento. Y saben, siempre estuvo ahí presente Jorge, aunque en ese momento éramos novios. Él me levantaba los brazos, lo mismo mi familia, oraban mucho por mí, hasta que realmente vino esa paz hacia mi corazón, esa paz que solo Cristo puede dar, esa paz que, como dice la palabra, sobrepasa todo entendimiento humano. Pero quiero que continúe mi esposa. Fíjense que una de las cosas que nosotros comenzamos a hacer y reconocer es que todo lo que hacemos para Dios tiene gran peso en gloria y Él retribuye. Recuerdo de que cuando Dency dijo de que sí, retomo mi carrera, vuelvo a tomar. Comenzamos a darle gracias a Dios y fíjense que en nuestro noviazgo sabíamos de una cosa que yo le había dicho a ella, vas a ser mi esposa, sin ser novio, sin tener ninguna intención. Y un día sirviéndole a Dios en estos caminos, como yo recuerdo que la voy a dejar a su casa, vengo entristecido porque ya la dejo sola, veo que se cierra la puerta y la voz del Espíritu Santo en mi corazón me dice, es tiempo de que honres mi hijo. Una de las cosas que el Señor permitió es que nos ha dado dones y talentos. Y una de las cosas que a mí me dio fue verso y música.
fue como compuse una canción para que irme a meter al grupo que asiste ella. Porque hemos aprendido aquí que lo que nosotros hacemos en intimidad, el Señor lo premia ante las multitudes. ¿Saben? Ese día que ella me dijo que sí, yo salía casi danzando y flotando de la emoción que tenía. Y el tema que cuando veníamos aquí, para la ciudad de Lima, nos veníamos recordando. Vino pandemia, los negocios fracasaron, las puertas se cerraron, el flujo económico dejó de parar y nuestra fe se hizo así de pequeñita, se hizo mínima. Y nosotros andábamos tratando de casarnos en nuestras fuerzas, pero hemos aprendido que los sueños que tiene Dios para nosotros son mucho más grandes y maravillosos. Nosotros andábamos buscando salones de 25 personas porque contábamos con los dedos quienes iban. Pero saben, el Señor nos premió regalándonos una boda que pasó nuestro sueño, fue nuestro sueño y corazón de pensar que yo, después de que anduve recogiendo chencas en el suelo, cuando tenía esos ataques de ansiedad porque no podía con mi tema de droga, que el Señor me regalaba una boda donde mi esposa iba a andar con un traje de diseñador, que el Señor nos iba a casar en la iglesia más grande y preciosa de Tegucigalpa, salía de mis pensamientos. Y así lo hizo, lo cumplió y lo sobrepasó, nos llevó al extranjero a una luna de miel donde el Señor nos entronó y se reinó con todo. Pero la boda es un día, más el matrimonio es para siempre. Comenzamos un conflicto de intereses porque el tema de la toalla no va ahí. ¿Por qué mete el pan en la refrigeradora? ¿Por qué calienta los frijoles de esa forma? Y así dos mundos que se encontraban, pero comprendíamos que Jesús en medio de nosotros, las cosas se ponían porque aprendimos que nuestro amor y nuestra relación era como ese cordel de tres nudos, que era difícil de romper. Una de las cosas que cuando nos casamos nos dijeron, en la pobreza y en la abundancia, en la salud y en la enfermedad. Y no pensé que iba a poner tan a prueba ese momento porque no teníamos ni 3 años de casados. Cuando entro en una crisis de salud, una crisis donde mi esposa, sabiendo que ella era médico, que conocía todos los pronósticos, yo caigo con una enfermedad mortal debido a una complicación de que tenía cálculos en mi vesícula. Y saben, uno de hombre a veces quiere hacerse el fuerte, más el corazón no refleja, los ojos reflejan lo que hay en el corazón. Mi esposa sabía lo que estaba. Soy ingresado con un diagnóstico de pancreatitis y a los 4 días pierdo la razón de mí. Tengo que estar drogado completamente para poder llevar aquel dolor. Y a mi esposa le toca enfrentar completamente sola lo que ella puede platicarle en mejor detalle. Fíjense de que en ese tiempo comenzó un proceso de salud en Jorge y estamos hablando de 2024, ¿verdad? Cuando Jorge cae hospitalizado y me dicen, bueno, no solo es la vesícula, tiene pancreatitis, a los 4 días hace neumonía, al quinto día hace colapso de uno de sus pulmones, yo sabía que por uno de esos diagnósticos, por solo uno tan solo, Jorge podía morir en ese hospital. Y saben, en medio de todo eso, yo le oraba a Dios, levantaba las manos y no le voy a decir, no le voy a negar, Omar, que a veces mi fe estaba acá arriba, pero otras veces mi fe se iba al suelo cuando miraba que todos los exámenes de Jorge iban en retroceso e iban para atrás con unas fiebres de 40 que no se le calmaban, completamente inconsciente. Pero también pude ver el amor de fraternidad, pude ver el amor de mi familia, cómo me caían mensajes de todas partes de Honduras orando por la salud de Jorge. Cómo llegaban fraternos ahí a estarnos apoyando, mi familia que nunca me soltó, nunca me dejó sola, que me levantaban los brazos. Eso es lo importante de estar en comunidad, de pertenecer a un grupo, porque cuando muchas veces nosotros no podemos, necesitamos de esos varones que le levantan los brazos a Moisés. Y miren que en medio de todo esto, Jorge lo tienen que ingresar de emergencia al quirófano. Me hacen firmar esa nota en la que yo sabía que lo que ahí pasara no era culpa del hospital porque entraba completamente muy delicado. En ese momento me preguntan a mí las personas que estaban en esa cama de hospital, me preguntan, Densi, ¿cómo querés que nosotros oremos? Ya para ese momento, Mar, yo me sentía bastante cansada, ya no tenía como esa lucidez, ya eran como 10 días donde yo no había dormido absolutamente nada y yo solo les dije, demos gracias a Dios, porque la vida de Jorge está en manos de Dios. Aquí no hay nada que la medicina pueda hacer. Yo lo sabía perfectamente. Yo sabía, estaba confrontada en esa parte porque sabía que no había medicina ni equipo médico que pudiera ayudar a Jorge en ese momento. Y saben, en ese momento yo le dije, Señor, gracias por la vida de Jorge.
Señor, yo te lo entrego. Aunque yo ya te entregué a mi mamá y te entregué a un hermano, no estoy lista para perderlo, pero yo te entrego la vida de Jorge. Esa ha sido una de las temporadas más duras que me ha tocado vivir. Y saben, la cosa no quedó ahí. Jorge sale completamente inestable del quirófano, Mar. Sale aún peor de cómo entró, donde completamente cae eh, inconsciente, donde aquellas máquinas solo pitaban una tras otra. Y decía, Señor, yo sé que tienes un propósito para Jorge. Yo sé que usted lo tiene para Jorge. Y saben, en esos momentos donde yo miraba que la vida de mi esposo se escapaba de mis manos y de todo el equipo médico, yo solo le dije a Jorge al oído, amor, luche, porque el propósito de Dios no se ha terminado con nosotros. Y saben algo que pasó, a las 48 horas Jorge despertó preguntando que quién había ganado un partido que había jugado de la Champions League. Yo solo lo besaba y decía, Señor, gracias, porque usted sigue siendo el mismo de los evangelios, que sana, que liberta, que restaura, que realmente trae sanidad a nuestro cuerpo, porque la ciencia médica no conoce, solo conocemos el 1% del 99% de la divinidad que Dios tiene en nosotros. Y eso es parte de lo que Dios ha hecho en la vida de Jorge y cómo comenzó realmente a formarme en esa área donde a veces la ciencia médica, tantos años que estudiamos, comenzamos a ver que los milagros no son parte de la ciencia médica, pero por algo se llaman milagros, ¿verdad? Por algo se llaman milagros porque no es parte de algo que nosotros podemos explicar humanamente, sino es parte de algo que lo vivimos de manera divina porque viene del creador y dador de la vida. Yo entiendo ahora que el Señor me dio una segunda oportunidad, tercera, cuarta, no sé. Al final de cuentas, yo entiendo que ahora yo estoy vivo por misericordia. La verdad que la vida que llevo y la que debo honrar a Jesús, porque Él ya dio la vida por mí, no tiene que ser una vida sumida en los problemas, en las situaciones de deudas, en todo eso, sino que ahora estoy yo en gozo porque estoy viviendo ya una victoria que fue dada en esa cruz. Una victoria que al final de cuentas que he aprendido que cada día que vivimos se la merecemos a Dios, porque Él ya dio todo por nosotros. Yo no sé cómo estarán ustedes llevando esta vida, pero quiero darte la fórmula para que a nosotros se nos hizo más fácil las cargas. Quiero que nos acompañen a hacer una pequeña oración. Esto es parte de lo que Dios ha hecho en nosotros. Créannos que una hora no nos ajusta para todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero para eso los invitamos a los grupos y a los capítulos de Danlí para que asistan y escuchen más de estos testimonios. Y no sé si identificaron con alguna parte de lo que hoy les venimos a compartir, porque abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra vida para ustedes, pero quiero que ahí donde están nos acompañen a hacer una oración y que este día, esta oración sea esa oración en la que ustedes traigan a memoria a Jesús a su vida. Así que repitan con nosotros, Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora en esta hora reconozco que soy pecador, reconozco que soy pecador, pero me arrepiento pero me arrepiento, y te pido perdón. te pido perdón, Te acepto te acepto como mi único Señor como mi único Señor y te doy gracias y te doy gracias por salvarme. por salvarme. Y te pido, Espíritu Y te Santo, pido, Espíritu Santo, que vengas a mí que vengas a mí. en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por escucharnos y este ha sido nuestro testimonio para honra y gloria del Señor. Wow, excelente. No, la verdad que estoy sorprendido de tantas cosas que nos cuida Dios y nosotros ni cuenta nos damos. Porque cuando usted anduvo en el camino de la adicción, nos salvó de muchas cosas que se no sabe, al igual que con las enfermedades. Al final son pruebas que Dios nos pone para después testificarlas y dar fe de que Él tiene poder. Así es. Y otra cosa que quiero que bueno, la verdad que mucha gente de aquí no define, es gente normal que le gusta ver los podcasts porque tenemos empresarios, tenemos gente espiritual de todo tipo. Para las personas que no entendieron, FINEG y los capítulos son reuniones de hombres laicos, ¿verdad? Que ustedes pueden llegar, está la página de FINEG, aquí abajo la dejamos, y, donde nosotros pertenecemos. Al igual que ellos han recibido muchos milagros, ustedes lo pueden hacer también si ustedes tienen fe de ellos. Si ustedes ven, ellos han tenido un cambio de vida radical, porque salir del mundo de las drogas es muy difícil para muchos. Hay unos que nunca lo logran y mueren en el intento. Quiero que el fraterno nos dé como consejos que les puedan servir a ustedes, que ahorita están con el puro en la mano, o están drogándose o bebiendo, pues,
que no pueden dejarlo, pues que es difícil. Yo creo que el consejo que me dieron a mí es que lo que te hace débil no debes alimentarlo. Busca a alguien que te puede. Hay círculos que te van a hacer más fuerte, hay círculos que te van a hacer más débil. Si sigues llegando al mismo círculo donde te vas a llegar a hacer un abismo, no podrás salir de ahí. Al final de cuentas, a mí me dijeron, ¿quieres, quieres cacarear como gallina? Júntate como gallina. ¿Quieres volar como las águilas? Júntate con águilas. Es una solución en el entorno lo es todo. Un entorno es todo. Porque aunque uno quiera salir, el entorno lo vuelve a inducir. Lo vol- El testimonio, el consejo práctico vivido, usted lo dio, pues, que es el entorno. Ahora queremos escuchar los científicos de la doctora, pues, qué pueden hacer ellos, eh, la ansiedad, controlar la ansiedad. Sí, desde el punto de vista médico, pues la ansiedad y la depresión, Omar, sí tienen un componente, ¿verdad? Bastante, pues a nivel cerebral. Yo siempre les digo, no busquemos todo, que todo es espiritual, todo es demonio, todo es satán, todo hay que odiarlo, no. O sea, seamos conscientes de que la depresión y la ansiedad y las adicciones son una condición médica. Son una condición médica que necesitan apoyo. Está bien si ustedes le dicen, Señor, ayúdame. Claro que el Señor les va a ayudar, pero tenemos que buscar las estrategias que Dios nos ha dejado. Y me ha tocado muchas veces en la parte clínica atender este tipo de pacientes y lo que hablábamos tras de cámara, uno ya lo siente, yo ya lo siento porque yo pasé depresión y ansiedad a raíz de perder a mi mamá, a raíz de tener un hermano que me lo asesinaron. No solo me llené de ansiedad y depresión, sino de odio, de amargura, de rencor, de resentimiento. Y lidié muchos años con eso, aún siendo cristiana, aún conociendo de Jesús. Entonces no estamos exentos de que solo a los que están afuera les va a pasar esto. Claro que no, claro que no. Entonces siempre es esta parte, esta condición médica que hay. Y a veces, muchas veces nos rehusamos como asistir a terapia, a un psicólogo, a un psiquiatra. No nos resistamos a eso. Busquemos la ayuda médica, ¿verdad? Busquemos la ayuda médica porque es parte de entender que tenemos un problema. Yo tengo una especialidad en medicina del sueño, entonces yo siempre les digo, cuando están ahí y yo veo toda la gente que ya, con aquella lluvia de emociones, ¿verdad? Se le digo, usted ya está aquí, ya está en la consulta, tiene el 90% de su problema solucionado, porque ya lo identificó, ya dijo, yo tengo este problema y está aquí buscando una solución. Entonces, el 90% ya está solucionado. El hecho de decir, tengo un problema y buscar ese apoyo en la parte, pues en la parte médica, ¿verdad? Ya sea una terapia cognitivo-conductual o los medicamentos. No nos rehusemos a los medicamentos. O sea, hay diabéticos, ¿verdad? Las personas que se les sube el azúcar, los hipertensos, las personas que se les sube la presión. ¿Qué necesitan ellos para mantener estos niveles estables? Medicamento. Lo mismo, las personas muchas veces que padecen de depresión y que esta no es necesaria con una terapia cognitivo-conductual, de trabajarla con el psicólogo, pues va a haber un momento en el que quizás su psiquiatra o su médico le va a indicar algún medicamento para estabilizar esas sales que tenemos en el cerebro. Claro, no va a ser un tratamiento de por vida, va a ser mientras usted estabiliza sus emociones y las conecta con Dios, ¿verdad? Porque esto, o sea, hablemos honestamente, ¿le va a funcionar la terapia? Claro que sí, pero también tiene que entender que está esta parte emocional bien fuerte, ¿verdad? Que nosotros, yo siempre les explico, nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo físico es el que duele, es el que siente, es el que recibe los golpes. El alma es la que nos ancla a nuestro espíritu, pero el único capaz de conectar con el Espíritu Santo, es nuestro espíritu. Entonces, imagínese aquel que va a terapia, que reconoce que tiene un problema, ¿verdad? Y que necesita apoyo, y que de repente también pide apoyo cristiano, es una persona que tiene éxito, completamente, sale. Muchas veces son las enfermedades del alma las que nos... Cuando fui tratado, porque después del tema de todas las enfermedades, tuve que ser tratado por psiquiatra y por un nutricionista. La nutricionista me decía que tenemos que identificar cuando nuestro corazón nos pide alimento y que estamos llenando con esto, cuando nuestro cuerpo realmente pide ese alimento. Y cuando nuestra alma no está alimentada, ¿qué buscamos llenarlo?
Ahí tenemos todas las cosas por las que sufrimos muchas veces. Correcto. No, y en realidad los vicios tienen demasiados factores. Otro factor puede ser la falta de perdón y rencor, ¿verdad? Que uno inconscientemente busca eso porque nunca ha tenido el abrazo del padre, la muerte de alguien, lo refugia en la droga, y el alcohol. Es otro punto muy importante. Pero no, excelente. Ya se nos está yendo de noche, ¿verdad? Y vamos para el capítulo. Les traje un presente, les traje rosquillas, miren, para que puedan llevar. Muchas gracias. Gracias. Entonces, no, pues es un placer para mí tenerlos aquí. Aquí siempre son bienvenidos en la mía ahora. Muchas gracias, Omar. Entonces, ya para finalizar, porque ya se ve la luz y no vamos a poder no traer las luces. Entonces, recuerden que hay capítulos en todo Honduras. Igual pueden visitar psicólogos si tienen problemas como los que estábamos comentando. Recuerden que ustedes solo ponen el 1% y Dios pone el 99% para poder ayudarlos. Nosotros le damos fe a ellos de que pueden salir de ahí, Así porque hay es. gente que piensa que ya es la perdición y no pueden salir del hoyo en el que están. Porque uno nunca se empieza a drogar o alcoholizar porque hacen un hoyo, sino que porque les da felicidad en el momento. Y las consecuencias a largo plazo es lo malo, ¿verdad? Así Ya es. cuando no pueden salir de ahí. Entonces, para todas las personas que también están interesadas en construir viviendas, vender propiedades en todo Honduras, también tenemos proyectos residenciales en todo Honduras, tenemos un proyecto en Nicaragua, construimos en todo El Salvador, nos pueden escribir, aquí también está la página web de la empresa y ahí vamos a estar siempre en sintonía y aquí pueden ver el siguiente episodio. Nos vemos. Vemos.